Y bueno, dice, bendiciones, intercambio de Cristo en la cruz, parte 1. Dice, en la cruz del Calvario ocurrió un intercambio divino. De un lado, Jesús tomó la carga de todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, fue despreciado y desechado entre los hombres y recibió todo el castigo que nos correspondía. Y usted puede ver en Isaías 53, 3, 5, dice que a cambio nos dio las bendiciones que a Él le pertenecían por llevar una vida de obediencia y santidad. Nos dio su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos dio sanidad divina, ya que escrito está que por sus llagas fuimos nosotros curados. Usted lo puede ver en el versículo 5. Dice, y nos dio vida en abundancia. Dios Padre cargó sobre Él todos nuestros pecados, y aunque angustiado y afligido, no abrió su boca. Y lo puede ver en el versículo 6 y 7. Dice, no se dejó ni renunció, no se quejó ni renunció. Dice, muchos creyentes apenas tienen una vaga idea de lo que la cruz representa. Por eso la ven solo como un pedazo de madera o metal que se coloca en las entradas de las iglesias o se cuelga en el cuello como un dije. Sin embargo, la cruz es mucho más que eso, tiene un sentido espiritual y poderoso. Y aquí nos tiene una pregunta, dice, ¿qué es la cruz? ¿Usted sabe determinadamente qué es la cruz? Bueno, pues aquí nos explica que la cruz es el instrumento de muerte sobre el cual murió Jesús. Para los romanos, ser crucificado era el suplicio más cruel y honroso de todos, y solo lo aplicaban a los peores delincuentes. A los gentiles de aquel tiempo les parecía una locura que el Mesías hubiera muerto de esta forma tan deshonrosa, y para los judíos ciertamente era un tropiezo. Y usted lo puede ver en 1 Corintios 1:23, en donde nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y más adelante, aquí nos dice que, dice, para nosotros los cristianos, la cruz encierra todo el mensaje de salvación. Y usted lo puede ver en 1 Corintios 2:2. Y nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y nos dice aquí que la cruz no solo es el madero donde Jesús se ofreció en sacrificio en favor nuestro, es además el lugar donde se produjo el mayor intercambio divino. Esto es lo más grande que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Este sacrificio que lo llevó hasta la muerte. Dice, 10 aspectos del intercambio divino en la cruz. Por donde se mire, la obra de Jesús en la cruz es perfecta en todos los sentidos. Por supuesto, podemos encontrar más, pero vamos a estudiar 10 aspectos resaltantes en el intercambio divino que ocurrió en la cruz del Calvario. Hoy vamos a conocer los 5 primeros de ellos. Y este tema es de suma importancia, porque aquí es donde Dios va a romper toda fortaleza mental, va a entrar a lo más profundo de sus corazones y va a romper. Aquí es donde va a entrar la espada como 2 filos
y tiene que quebrantar esta palabra, todo lo que hay en usted, para que usted pueda adquirir todos los beneficios de la cruz. Y en el punto número 1 nos dice, la cruz es la fuente y la provisión total de Dios para cada creyente. En Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, todas nuestras necesidades, sean emocionales, espirituales, materiales, de salud o financieras, ya han sido provistas por Dios por medio de la cruz. Por eso, cada vez que recibamos algo, debemos reconocer que la fuente y el origen de toda provisión de Dios es a través de la cruz. Dice, no hay otra fuente de provisión tan poderosa como la cruz. Dice, en la cruz Jesús asestó a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Dice, nada puede hacer Satanás para cambiar el hecho de su derrota. Es eterna e irrevocable, porque la victoria de Jesús es total y permanente. Dice, si conformamos a Satanás sobre cualquier otra base que no sea la cruz, seremos derrotados. Pero si lo hacemos desde la cruz, siempre saldremos victoriosos. Dice, ya que no puede cambiar lo que Jesús ganó en la cruz, entonces la táctica del enemigo se centra en tratar de esconderle a la iglesia el verdadero poder de la cruz. El diablo, por todos los medios, quiere diluir, suavizar, por todos los medios quiere rebajar y menospreciar el poder de la cruz, para que la iglesia no reciba total provisión que le corresponde. Es por eso que usted debe de poner mucha atención en dónde se congrega, porque la palabra debe de ser eficaz, debe de ser viva, no solamente llegar y apapachar y decir, no, todo va a estar bien. No. Si hay algo que tiene que cortar o que usted tiene que entregar, en ese momento usted lo tiene que hacer. Es por eso que en estos tiempos hay tantas iglesias con personas enfermas, desconsoladas, tristes, agobiadas, enojadas. Entonces, aquí sí usted debe de estar atento. Bueno, en el punto número 3 nos dice, Jesús recibió el castigo por nuestros pecados para que seamos perdonados y llevó nuestras enfermedades y dolores para que seamos sanados. En Isaías 53:5 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Si usted se detiene a ver en Isaías 53:5, si usted sabe que ha pecado contra el cielo y contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo, todos esos azotes, todo ese dolor, todo ese sufrimiento fue a causa de cada uno de nosotros, por toda la rebeldía que ha habido o que hubo en nuestros corazones, por toda la desobediencia, por todo el orgullo,
por todo el coraje, por toda la envidia, toda destrucción. Dice, en este versículo debemos hacer énfasis en 3 puntos, que es A, B y C. Y el A nos dice, el perdón de pecados. El castigo debido a la desobediencia de toda la humanidad vino sobre él y llevó sobre sí nuestras rebeliones y pecados. Esto forma parte del plan de salvación de Dios. En el punto número B nos dice, paz con Dios. El segundo punto muestra que hasta que el castigo por el pecado o la iniquidad no fue ejecutado, no habría posibilidad de tener paz ni de ser reconciliado con Dios. Jesús hizo la paz y mediante la cruz reconcilió a la humanidad con Dios. Sanidad. Dice, Él nos otorgó sanidad al llevar nuestras enfermedades y dolores. Por tanto, solo tenemos que entrar por medio de la fe y aprobarnos de esa verdad, apropiarnos. Bueno, en el punto número A dice que perdón de pecados, que todos nuestros pecados fueron sobre de Él. Todo lo que usted haya vivido en el pasado, créame que el castigo que era para usted, Jesús lo ha recibido, porque Él sufrió cada golpe, cada desprecio, y no solamente eso, sino que lo llevó hasta la muerte, hasta su propia muerte. Créame que si usted, la paga de su pecado era que usted muriera, pues déjeme decirle que Jesús ya murió por usted. Ya murió por todo aquello que usted haya hecho. Y que si usted tenía que ir al infierno, déjeme decirle que Jesús ya fue al infierno. Y ahí le arrebató las llaves al diablo. Le arrebató la llave de su vida. Y le dijo, este es mío, me pertenece, porque yo lo he comprado con mi sangre. Y tú sabes, Satanás, que ya no tienes lugar sobre su vida, porque ahora me pertenece. Y le habló en ese momento a todos los demonios. Dice en la palabra que el infierno está dividido, que hay un abismo que lo separa del seno de Abraham. Y que ahí Jesús les predicó y anunció la victoria sobre el infierno, sobre la muerte, sobre todo dolor, sobre toda enfermedad. Y que ahí, estando Él ahí, Él les declaró que Él quebrantó cadenas de maldición, que quebrantó todo pacto que hayan hecho o toda brujería que le hayan lanzado a usted, que Él ya pagó por la enfermedad que usted está sufriendo ahora. Jesús bajó al infierno para declarar todas estas cosas y quitarle autoridad al enemigo sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre todo lo que usted hace. Ahora usted le pertenece a Cristo. Dice que la paz con Dios. El segundo punto muestra que hasta el castigo por el pecado a la iniquidad no fue ejecutado. No habría posibilidad de tener paz ni de ser conciliado con Dios. Jesús hizo la paz y mediante la cruz se reconcilió la humanidad con Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, viene un temblor, y en ese temblor, en el templo, se rasga el velo, que es en donde ahora por medio de Él, de la cruz, nosotros tenemos acceso al Padre. Y este acceso que nosotros tenemos al Padre por nuestro Señor Jesucristo, ahora este acceso directo nos trae paz a nuestros corazones, porque Dios nos da el shalom que nosotros necesitamos, no importando la circunstancia que estemos pasando. Es Él quien trae paz a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, y que por Él nuestro cuerpo es sanado. Dice
que la sanidad, Él nos otorga la sanidad. Como le decía hace un momento, en el infierno Él bajó y le declaró a Satanás que Él ya había quebrantado toda maldición de enfermedad, ¿cómo se llama? Toda maldición generacional. Ahí, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, rompe con toda enfermedad. ¿Cuántas veces le han dicho los médicos que la enfermedad es hereditaria? En ese momento usted declare: yo ya soy sano en el nombre de Jesús, porque mi Señor ya pagó por toda enfermedad. Créalo, lleve su enfermedad a la cruz, póngase a cuentas con Dios y dígale: Señor, yo te entrego esto porque no me pertenece, porque ahora tú eres mi Señor, y lo que tú me estás dando, si yo me he resistido a creerlo o a tenerlo, Señor, te pido perdón y ahora mismo recibo esa sanidad que tú has traído a mi vida, a mi corazón, rompiendo toda maldición generacional, porque ahora yo sé que mis generaciones serán salvas y serán sanas, porque la maldición de la enfermedad se rompió. Ya no hay diabetes, ya no hay cáncer, ya no hay hipertensión, ya no hay nada, ninguna enfermedad. Rompa con eso, porque nuestro Señor Jesucristo rompió y pagó en la cruz del Calvario. Y aquí nos dice en los evangelios, también encontramos referencia que se conectan con esta profecía de Isaías. Y esto nos dice en Mateo 16, 17, Mateo 8, 16, 17. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es aquí donde yo le decía que usted haga suya esta palabra. Dice en la palabra que la palabra es viva y eficaz, y que penetra y discierne, penetra toda carne, todo tendón, rompe todo hasta llegar al tuétano. Entonces, si usted está padeciendo o está pasando por algo, dígale: Señor, perdóname por no haber tomado todo lo que tú ya tienes para mí, todo lo que tú ya me diste y que yo no he recibido. Perdóname porque tú me has dado un regalo completo. El Señor ya le dio un kit completo de paz, de tranquilidad, de sanidad, de todo. Dice la Biblia, afirma de manera categórica: lo sanó a todos. Y dice, mucha gente no lo cree de verdad, pero en la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra espíritus y demonios celestial. Dice, y huestes. Dice que en Mateo 8:16 nos dice: trajeron a él muchos endemoniados. Hay mucha gente que está haciendo o que están endemoniados, pero aquí dice en la palabra que Jesús los sanó a todos. No sé si usted recuerde que en la actualidad los psicólogos dicen que una persona cuando se sale de su realidad, que es una persona enferma, y ciertamente aquí la palabra dice que Jesús los sanó a todos. Y bueno, dice la Biblia, afirma de manera categórica: los sanó a todos. Esas son buenas noticias. Ya no tenemos por qué estar enfermos. Jesús llevó nuestras enfermedades. Este es el evangelio del reino, el cual nosotros también predicamos. Debemos entender que una de las razones principales por las que las multitudes seguían a Jesús era por ver milagros. Y usted lo puede ver en Juan 6:2. Y vamos a buscar en Juan 6:2.
Y nos dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dice, lamentablemente hay personas a quienes no les cuesta creer que Jesús perdona los pecados, pero se les hace muy difícil aceptar que Jesús sigue sanando hoy en la actualidad a los enfermos. La gente no puede creer que una enfermedad que no se puede curar, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el SIDA y muchas otras enfermedades que hay, creen que no hay cura para eso, porque yo les recuerdo que el ser humano se limita por falta de conocimiento, porque dicen, es que esto no lo conocemos y no sabemos, es que esto todavía no sabemos, lo tenemos que estudiar. El ser humano está limitado, no importa los estudios que tengan, están limitados. No importa las carreras, los diplomas, todo lo que tengan, aún así siguen limitados. Hay cosas que científicos, doctores y todo lo que usted se puede imaginar no tienen el conocimiento y eso los limita. Aunque hagan miles de cirugías, están limitados. Hay cosas que no están en sus manos porque no tienen el conocimiento. Pero hoy yo le digo que el único que puede hacer algo en nosotros es quien nos conoce perfectamente, es quien nos creó. Dice, el perdón de pecados es uno de los mayores milagros que ha recibido la humanidad. No obstante, no debemos tomar livianamente la sanidad. Viene incluida dentro de la total provisión que Dios nos ofrece por medio de la cruz de Cristo. Aunque existen médicos muy respetables que a veces pueden ser de ayuda, solo Dios conoce a la perfección nuestro cuerpo, alma y espíritu. Sabe cómo sanarlo completamente. La única solución es Jesús, porque por eso nuestro Padre amado se despojó de su Hijo, para que Él trajera todas estas cosas y para que se las diera a aquellos que creyeran, a aquellos que le buscaran, a aquellos que le amaran. Es como nosotros, yo no le puedo decir que puedo ir a hacer una cirugía porque no lo he buscado, pero si yo lo buscara, yo podría hacer una cirugía. Así usted. Yo sé que es difícil para muchos, pero yo le pido, si usted quiere sanidad, busque al médico. ¿O acaso cuando usted se enferma no va al médico? Así mismamente y con más razones. No va a aliviar nada más una pierna, no va a aliviar nada más un dolor, sino que aquí está el Maestro, nuestro Creador. Búsquele con su corazón. Dice en su bendita palabra que todo aquel que le busca, le encuentra. Y pídale, Señor, haz que mi fe crezca. Te pido que mi fe crezca. Dame sabiduría, Señor, dame entendimiento. Bueno, aquí vamos ahora con el punto número 4, en donde nos dice, Jesús se hizo pecado para que seamos justificados con su justicia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y usted lo puede corroborar en Romanos 3, 23, 25. Dice, el cuerpo de Jesús llevó nuestras enfermedades y dolencias, pero su vida, su alma, fue puesta como ofrenda para nuestros pecados. Como hemos visto en clases anteriores,
En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, debía traer una ofrenda, un animal para ser sacrificado. De la misma manera, el alma de Jesús, pura y limpia, fue puesta como ofrenda para el pecado de la humanidad. Y usted puede ver en 2 de Corintios 5:21, en donde nos dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Dice, esto quiere decir que Dios el Padre hizo a Jesús pecado. Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa y Él nos vistió con su traje de justicia. Él se despojó de toda su santidad, se despojó de su justicia y Él nos cambió la ropa. Él se puso el pecado de cada uno de nosotros, el corazón, los pensamientos, toda enfermedad. Él se quitó lo que Él traía y le puso a usted unos zapatos nuevos y unas vestiduras limpias. Le cambió el corazón. Dice, esto quiere decir que Dios el Padre hizo a Jesús pecado. Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos vistió con su traje de justicia para que cuando nos presentemos delante del Padre no vayamos como condenados, sino como justificados por la sangre del Hijo de Dios. Esto es poderoso. La mayor parte del creyente no ha entendido la revelación de esta verdad maravillosa. Por eso en la palabra dice que la palabra es verdadera. Usted haga la suya, haga la verdad en su vida. Dígale, esta es mi verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo no puede haber falsedad. Cuando usted pone su corazón, lo dispone para que el Padre entre en él, mediamente, juntamente con él, usted puede entender la verdad. Y hoy se van a romper vendas, se van a romper yugos y cadenas de maldición. Tome esta palabra, haga la suya y rompa con toda enfermedad. En el punto número 5 nos dice, Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. En Gálatas 3:13 nos dice, la palabra dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. En el tiempo de Jesús, morir en la cruz era la peor maldición que alguien podía sufrir. Todo el que era crucificado acarreaba maldición para sí y su familia. Era visto además como altamente contaminante para la tierra que pisaba. Esto lo confirma la Escritura cuando dice, y usted lo puede corroborar en Deuteronomio 21, 22, 23, donde nos dice así, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra de Jehová, tu Dios te da por heredad. Dice, Jesús fue hecho maldición para que nosotros recibamos bendición, pero también para que vayamos a liberar a otros. Muchas personas que tienen maldiciones operando en su vida no lo saben. Lo han tomado como algo normal, como algo que bueno, ya lo tengo y ahora tengo que vivir así. Bueno, ya lo hice y ahora pues tengo que cargar con esto. Y la verdad es que no.
En la palabra dice que Jesús ya nos salvó y que Él nos limpió. Dice 7 indicaciones que muestran que una persona está bajo maldición. Y ahorita les vamos a mostrar a todas aquellas personas que están en Cristo. Ahorita ustedes van a ser confirmados que algo está pasando en ustedes. ¿Y por qué es que está pasando esto? Dice, existen indicadores claves que muestran que una persona está viviendo bajo maldición. La presencia de un solo indicador no significa que en ella esté operando una maldición, pero sí varios están presentes. Entonces la maldición es obvia. Colapsos, el punto número 1, son 7 puntos, y vamos a ver el primero, que dice que es un colapso y trastorno nervioso y mental. Todos aquellos que tienen trastornos nerviosos, que no pueden dormir, aquellos que les da insomnio, ansiedad, desesperación, que están siempre muy estresados, tienen enfermedades mentales. El punto número 2 es enfermedades crónicas repetidas, especialmente hereditarias, como la diabetes, ¿cómo se llama? El cáncer, la hipertensión y muchas otras enfermedades que son hereditarias. Dice separación matrimonial o destrucción familiar, que haya en su familia, a lo mejor sus padres no se divorciaron, pero vivían siempre enojados, vivían siempre separados, y que después con el tiempo pues la familia se ha ido desintegrando, ¿no? Se casó la hermana, ya se divorció, se casó el hermano y también se divorció, y la tía también ya está divorciada, y así sucesivamente. Cuando hay varios divorcios en una familia, quiere decir que aquí ya está operando que ya hay una destrucción familiar. Dice, en el siguiente punto podemos ver continuas crisis económicas, especialmente cuando se gana lo suficiente. Cuando nosotros económicamente no nos alcanza el dinero porque ya tenemos muchos pagos pendientes y esto y lo otro, y a la mera hora ya no tenemos nada. Dice accidentes continuos de toda clase, accidente en moto, en autobús, en camiones, o que usted va caminando por la calle. De hecho, los más frecuentes creo que son los de las motos, que son muy peligrosas, en bicicleta. Y dice accidentes continuos de toda clase. Y el siguiente punto nos dice historias de suicidio y muertes no naturales en la familia. Ahí hay, en los de suicidio, pues es la depresión. Yo le puedo asegurar que yo creo que la mayoría de las personas pasamos por etapas de depresión, y este es un espíritu que nos trae y que lleva al suicidio a las personas. Muertes naturales, que se quedaron dormidos, que nada más de repente les dio un infarto, y este tipo de cosas pues no es normal. Dice, hay esperanza para cualquiera hay esperanzas para cualquiera que identifique con esto. ¿Por qué Jesús se hizo maldición? Para que nosotros recibamos bendición. Cristo ya venció. Hoy prepárese a renunciar, a seguir siendo esclavo del pecado. El poder de la cruz lo hará libre. Cuando nosotros ponemos este fundamento, tenemos fe en los resultados. Por tanto, sabemos que hoy veremos a la gente libre de maldiciones. Jesús fue hecho maldición para que nosotros recibamos bendición. Bueno, yo lo quiero llevar a que usted reflexione, que usted medite nuevamente lo que hoy estamos aprendiendo
lo que nos está dando nuestro Padre amado, que es el poder recibir. Primero que nada, saber que todos los días debemos de pedirle perdón a nuestro Padre amado, a nuestro Señor Jesucristo, y decirle: Señor, perdóname si he pecado, consciente o inconscientemente. Te pido perdón porque sé que el pecado me aparta de ti. Y reconozco que soy un pecador, Señor. Pero hoy, Señor, yo renuncio a todo pecado, el que usted tenga, no importa, el más frecuente y el que a mucha gente le cuesta trabajo decir que su pecado es el ego, el egoísmo, la traición, la envidia, el chisme. Todas esas cosas, aunque usted las vea pequeñas, son cosas que nos obstruyen la bendición que Dios ya tiene para nosotros. Él ya la tiene ahí, nada más es cosa que usted suelte eso que está cargando para que usted pueda recibir lo que está esperando. Usted a veces se pregunta: ¿por qué si yo ya recibí a Jesús como mi Salvador, por qué no puedo obtener la paz, la tranquilidad en mi vida? ¿Por qué si ya acepté a Jesús como mi Señor, por qué sigo teniendo esta enfermedad? Dice en su bendita palabra que Él ya sanó, pero lo primero que Él viene a sanar son nuestros pensamientos, de quitar todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios, que vino a sanar el corazón, porque en su bendita palabra dice que del corazón mana la vida. Entonces, si hay algo que usted está guardando ahí, sáquelo. No le sirve de verdad. Sáquelo, no tenga vergüenza delante de Dios. Si a usted le da pena orar en frente de alguien más, vaya a su cuarto, en el lugar secreto. Y dice nuestro Padre amado que en el lugar secreto que Dios le recompensará en público. Y yo le aseguro que el día que usted dé testimonio que Dios ya le sanó, entonces usted será testimonio de lo que usted le entregó en secreto y de lo que le pidió en secreto. Lo primero que le va a entregar es ese pecado. Muchas veces yo, y se lo digo porque en muchas ocasiones yo decía: no lo necesito, ya conociendo a Dios. Y cuando yo estaba ahí, que me llevaban a un retiro así, y yo sacaba tantas cosas y yo decía: pero si yo ya estaba bien. Pero no era cierto, porque Dios examina nuestro corazón a detalle. Él va viendo cada tendón, cada tejido. Por eso es que le digo: tómese un poco de su tiempo. Si usted no tiene tiempo, no sé, en las mañanas antes de levantarse o en las noches antes de dormir, si Dios le ha traído una revelación a su corazón que hay algo que le falta entregarle, entrégueselo en ese momento. Pídale perdón, dígale: Señor, perdóname, porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé que eres tú quien ha traído esto a mi vida para que yo te lo entregue.